tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Luis Fabián, espero que te encuentres muy bien. Te pregunto, ¿me escuchas bien? Sí, profe. Sí. Listo, hermano. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Todo bien, todo bien. Eso, me alegra. Bueno, entonces vamos, Luis Fabián, pues como a tener el último encuentro sincrónico de cara a la explicación de la evidencia número 2, que es la construcción de la propuesta de investigación. La clase pasada, a grandes rasgos, pues terminamos la información de manera muy profunda en cuanto a lo que retroalimentamos de la clase anterior, ¿cierto? Pero a su vez también ya tratando por temas de tiempo de cerrar muy rápido en cuanto al contenido final del material de formación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy, hermano? El objetivo es que culminemos la explicación de la propuesta, la ampliación de la información sobre el material de la información, que yo les di unas recomendaciones en cuanto a esa etapa final que tiene que ver con el procesamiento, el análisis, la redacción de unos resultados y unas conclusiones de investigación y que podamos también a su vez resolver dudas, preguntas que pronto Fabián o quien vaya llegando pueda tener sobre el proceso que ha ido construyendo. Esto entonces básicamente el objetivo de nuestro encuentro de hoy es culminar la explicación de esa evidencia a partir del material de formación que nos presenta la plataforma y de nuestras recomendaciones, pues, o las recomendaciones que hago yo como instructor a partir del material pues, que yo también preparo para compartirles. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿está claro, Fabián? Sí, profe, sí. Por ahí tengo una dudita, pero al final O hágale de una. listo, tengo la duda con el marco teórico. Yo Sí, estoy viendo la clase y no me quedó muy claro de dónde traigo esa información o listo, Fabián. Entonces, te voy a proyectar acá. Listo, y mientras tanto usted me va contando cuál es el tema central de su propuesta de investigación. yo tomé optimización de transporte de mercancía de tienda a tienda. Entonces, me imagino pues que en esa investigación empiezan a tomar forma conceptos como, a ver, como eficacia, como innovación, porque entonces ese tema está ligado a algo pensado para generar, pues para ahorrar tiempos, costos, va por Exacto, ahí, sí, sí. ¿cierto? Sí, Entonces, sí, es más por ahí, costos, la problemática que siempre se tiene pues de que no siempre se hace una buena planificación pues, de los pedidos, ¿sí? Todo ese tipo listo. de cosas. Entonces, oigan, básicamente el marco teórico es esa estructura central, son las bases de su propuesta de investigación. Cuando usted está desarrollando su propuesta, usted se empieza a dar cuenta, ¿cierto? Que hay unos conceptos centrales, ¿cierto? Que hay unos conceptos que son fundamentales de cara a la construcción de su propuesta. Eh, que en este caso puede ser el concepto, por ejemplo, o los términos de eh, no, es que no sé si existe eh, eficacia terrestre, por decir que eso existe pues como un concepto, ¿cierto? Eh, transporte, bueno, el concepto de la idea de transporte eficaz, ¿cierto? De cara a lo que usted me cuenta, por ejemplo, transporte eficaz sería algo que englobaría un tema que todo el tiempo se reproduce, ¿cierto? Todo el tiempo se está hablando de eficacia en el transporte, por ejemplo, por preguntarte algo, Fabián. Sí, profe. Por ejemplo, el concepto de transporte eficaz se podría englobar en lo que usted está pensando hacer o está desarrollando, o eficacia del transporte, Sí, o sí, eficacia de sí, la claro. mercancía, ¿cierto? O eficacia de la mercancía. Entonces, o cadena logística, ¿cierto? O cadena de suministro. Bueno,
ahí empiezan a aparecer como unos conceptos, entonces usted tiene que empezar a pensar cuáles son esos conceptos centrales que todo el tiempo hablan de su propuesta y que usted los tiene que dejar ahí claros. En esta investigación se entiende, porque mire, por ejemplo, una persona que no sabe de gestión integral del transporte, como se enredaría leyendo una propuesta que a mí me podría interesar, pero yo no sé qué me está diciendo Luis Fabián cuando me habla de eficacia en el transporte o me habla de innovación en la cadena logística, ¿cierto? Si usted me dice innovación en la cadena logística, yo pronto quedo embalado. Pero si usted en la investigación, en el marco teórico, dice, en la presente investigación se entiende por eficacia en la cadena logística, cuando se reducen los costos, los tiempos, y se pueden generar entregas con mayor satisfacción para los clientes. Entonces usted tiene que definir qué se entiende por eso, que todo el tiempo está apareciendo en su propuesta. ¿Me hago entender mejor? Sí, sí, profe, ahora sí ya todo más claro, claro que sí. Entonces, Fabián, mira, es como por este lado. Yo te muestro con ejemplo, mi hermano. ¿Cierto? Entonces, hablamos de esto, los antecedentes de lo que han dicho otros de esa investigación, ¿cierto? O de ese tema mejor, del tema sobre el que usted está desarrollando su investigación. Ve, que habrán dicho otros autores sobre este tema que a mí me interesó investigar. Esos son antecedentes. ¿Listo? Y el marco teórico es la estructura que sustenta su investigación. Entonces, esa estructura que reúne, reúne las teorías, reúne los conceptos, reúne los enfoques que son más relevantes y que le permiten a uno, lo que le decía, interpretar y a su vez a usted como autor explicar y poder analizar ese objeto de estudio o ese problema que estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo vaya por allá en las conclusiones o en el informe final, y me aparece la palabra eficacia en el transporte o eficacia en la cadena logística, yo ya, claro, en el mar, cuando y estaba por ahí adelante en el marco teórico, leí que Fabián me quería decir que, o me dijo que se entiende por eficacia en la cadena logística eh, tal situación. Entonces yo cuando voy por allá en las conclusiones, yo no me tengo que volver a buscar qué es lo que me, sino que yo ya entiendo que cada que me digan eficacia en el transporte, eficacia en la gestión del, de la mercancía o eficacia en la cadena logística, pues yo ya entiendo por ahí abajo que cuando usted me diga que efectivamente si se aplica lo que usted propone, se van a reducir los tiempos, se van a reducir los costes y por ende se va a mejorar la cadena logística de la mercancía, yo ya voy a entender, claro, entonces se va a mejorar el problema que me está diciendo por allá, que eso tiene que ver con una situación y es tratar de reducir los costos, los tiempos, mejorar la entrega, optimizar eh, la gestión de las mercancías, ¿cierto? Entonces yo ya, evidentemente, cuando lo lea todo el tiempo, como eso aparece en muchas partes, porque es la estructura, es algo central en su propuesta, yo ya todo el tiempo estoy haciendo, claro, me está haciendo referencia, claro, listo. Entonces, eso es relativo a la propuesta. Si yo estuviera desarrollando, o Fabián, si me estuvieras desarrollando una propuesta para darte un ejemplo sobre cómo mejorar la atención de las personas con movilidad reducida en el transporte, ¿cierto? Digamos que es una problemática grande el tema de cómo accede, por ejemplo, una persona con silla de ruedas a los buses, sobre todo en los pueblos, ¿cierto? O en lugares donde no hay mucha regulación. Entonces, si ese fuera uno de los problemas que estuvieran investigando, entonces en ese marco teórico suyo o en la persona que estuviera desarrollando esa propuesta, tendría que aparecer entonces que, conceptos centrales como sería el concepto de inclusión, ¿cierto? El concepto de equidad, porque entonces cuando todo el tiempo me hable de que se busca que el viejito que esté en silla de ruedas pueda acceder a, a- al transporte, yo puedo entender que ahí me están diciendo que eso por allá me dijeron que eso se llamaba inclusión, ¿cierto? Entonces yo ya no me tengo que no me tengo que devolver a ver qué es lo que me quieren decir, sino que ya me explicaron en el marco teórico que cada que se hable de inclusión me están queriendo decir que se trata de que ese viejito pueda entrar al bus, ¿cierto? Entonces esa es la intención del marco teórico. ¿Es claro? Sí, profe, claro. Listo. Bueno, es que me interesa pues que quede, eh, que quede bien claro porque, por ejemplo, en la caracterización, Fabián, a propósito, yo vi pues que el esfuerzo fue interesante, una propuesta muy bien hecha
Y hermano, esto es de va y viene, ¿cierto? Si yo veo que el estudiante, el aprendiz, se interesa bastante, uno también como profesor, con mucho gusto, eh, explica y sobreexplica. Listo. Entonces, bueno, Fabián, damos inicio pues como al momento de culminación de la explicación de la propuesta para el compañero que está presente y los compañeros y las compañeras que se han estado visualizando la grabación. Listo. Entonces vamos a ver acá. Bueno, muchachos, entonces nosotros ya estamos pues aquí en la etapa final en cuanto a la propuesta. Hablamos de que entonces, bueno, ese marco teórico, ¿cómo se construye? Para que enlacemos con la clase pasada. Se construye a partir de esa consulta que vamos a hacer en esos repositorios institucionales académicos confiables y que vamos a tratar de que sean fuentes primarias o fuentes secundarias principalmente. Listo. Entre esas dos, más de ahí no lo vamos a tratar o no nos sirve en un contexto de investigación, dado que se puede llegar a distorsionar mucho verdaderamente la información que debemos o que queremos consultar al respecto de un tema o de un contenido central que tenga que ver con nuestra propuesta. Eh, Hablamos entonces pues de el acceso al material institucional de nuestra institución, como lo es el bibliográfico, que es el material físico que está en las bibliotecas SENA, cualquier biblioteca SENA que ustedes pueden acceder, eh, las bases de datos institucionales que están distribuidas principalmente por sectores, salud, agricultura, biología, en este caso entonces gestión del transporte, las colecciones, ¿cierto? Que es todo el material documental como la memoria académica de la institución y el portal de revista. Igualmente, perdón, nos recomiendan acá el uso de Google Académico, que ya fue lo que hicimos la clase pasada, donde fue uno de los repositorios o de los lugares más confiables donde les recomendé gestionar información y a propósito del uso de los operadores booleanos, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué es todo ese informe de investigación? Ese informe de investigación, ese producto, termina siendo ese documento donde se registra el resultado final de todo el proyecto. Por eso, ese informe final, ustedes van a redactar antes de la fecha propuesta como cierre, debe tener entonces un título y ya ahorita les voy a dar unas recomendaciones sobre cómo redactar un título, un resumen y una introducción que sean acordes, que cumplan con los referentes técnicos e igualmente que toda esta construcción juiciosa que ya hemos venido haciendo, pues también dé cuenta de ello, ¿cierto? Entonces, nosotros, y fue una intención del instructor, eh, dar inicio desde el problema para luego tener desarrollado todo eso, ahora sí pensarnos o preocuparnos por el título, por el resumen y por la introducción, ¿cierto? Entonces, digamos que en orden cronológico o en orden lógico, pues obviamente vamos a partir de un título, luego vamos a plantear un resumen, una introducción, un marco teórico a propósito, una justificación de nuestra propuesta, unos objetivos, una pregunta, una metodología, una ruta metodológica para poder recolectar datos, información, pruebas de que fuimos y recolectamos información, de que hicimos la entrevista, de que nos leímos el libro, de que observamos tal cosa y la fotografiamos, de que hicimos tal experimento, ¿cierto? Entonces, esa metodología la vamos a demostrar porque eso nos va a dar unos resultados, aplicar esas técnicas metodológicas nos van a arrojar unos resultados y esos resultados pues, los vamos a discutir en función de que de redactar unas conclusiones o las vamos a procesar, las vamos a analizar en función de redactar unas conclusiones de investigación. Al final vamos a tener las referencias bibliográficas
de nuestra propuesta, ¿cierto? Que es todo ese material que utilizamos para construir el marco teórico, para la revisión de los antecedentes y que nos sirvió como base también para definir y para citar, para respaldar parte de las construcciones que fuimos haciendo. Entonces, recuerden que por ahí al inicio yo les decía que todo proceso de investigación es un proceso cíclico, ¿cierto? Porque efectivamente esto es como una bola que donde ustedes revisaron los aportes de otros, están construyendo los de ustedes, a su vez cuando ustedes terminen, se va a renovar ese ciclo investigativo, que es que haya alguien los va a consultar a ustedes, ¿cierto? Lo que ustedes hagan les va a servir de información para sus propias propuestas también y así sigue avanzando, ¿cierto? Básicamente eso lo que nos permite es que se siga profundizando, que se continúe profundizando en ese tema que es de interés suyo, pero que también puede ser de interés de otras personas, porque así se construye conocimiento y en este caso se aplica el conocimiento a soluciones reales, a soluciones del contexto laboral y económico de un gestor del transporte integral. Listo, entonces ese es nuestro material de formación y sobre esta ruta metodológica principalmente pues que a mí me interesa que tengamos mucho más claro, más allá de quedarnos explicando en qué consiste cada uno de los métodos, pues que de alguna otra manera también lo realizamos la clase pasada. El interés es que podamos comprender cómo vamos a desarrollar esa ruta metodológica, ¿cierto? Y para ello, pues yo aquí les traía un ejemplo. Oigan, ¿vamos bien? Sí, profe, claro. Listo, excelente, gracias hermano. Entonces, ven que generalmente todo el tiempo cuando partíamos de por allá del problema y les decía, bueno, vamos a tener en cuenta estos elementos para redactar ese problema, vamos a ser juiciosos con que la pregunta se desprenda de ese problema que identificamos y que pretendemos resolver una vez encaminemos eso con unos objetivos y con una ruta metodológica, con unas bases, con un marco teórico que nos hable de esa propuesta que queremos construir. Básicamente, a grandes rasgos, obviamente, porque eso no se puede reducir a esto, aquí tenemos unos ejemplos que nos pueden hablar de ello. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, pues que sí, el tema, ¿cierto? Que a mí me interesa tiene que ver con la satisfacción de los usuarios en el transporte público urbano. Yo me tengo que plantear una meta, un objetivo que me permita, ¿cierto? Hablar o comprender o desarrollar ese tema que tiene que ver con la satisfacción. Yo como hablo de la satisfacción de los usuarios en el transporte público, pues aquí lo pretenden hacer desde el análisis de la percepción de los usuarios frente al sistema. ¿Será que analizando la percepción de los usuarios se puede hablar de la satisfacción sí o no de los usuarios? Claro que sí, porque estos serían los principales actores, ¿cierto? Los que todo el tiempo están ahí. Entonces, el objetivo me habla del problema, me habla de lo que identifiqué y la pregunta también me habla de ese problema, a su vez el objetivo que se desprende de ahí pues está ligado a la pregunta, pero obviamente, lo hablábamos la clase pasada, la pregunta tiene unas características, ¿cierto? Y eso depende del alcance de los objetos de estudio. Esto obviamente hay que agregarle cosas porque aquí habría que ponerle municipio. ¿Fabián es de dónde? De Pereira, profe. Ah, bueno, en la ciudad. Entonces, transporte en la ciudad de Pereira, Risaralda. ¿Cierto? Porque aquí sí que es verdaderamente Risaralda. Una pregunta de investigación. Pero ¿cuándo? Porque es muy distinto yo decir cómo era la experiencia, cómo fue en el 2020, el 2015. Entonces, entre el 2025, 2, bueno, en el 2025. ¿Cierto? Entonces aquí yo tengo una pregunta que me habla de esto y que se desprende de acá, de ese muy probable problema que identifiqué que tenía que ver con la percepción de los usuarios entre el transporte. Entonces, esto ya lo tenemos muy chuleado, esto ya lo tenemos muy claro.
Pero lo que me habla bastante de la ruta metodológica es las preguntas que me habla a su vez del enfoque de investigación, ¿cierto? Si yo tengo una pregunta que es más cuantitativa, miren, ¿qué aspectos del servicio generan mayor satisfacción o incomodidad? Eso se puede hacer claramente desde una perspectiva muy numérica, ¿cierto? Mientras que aquí, como nos están de cómo describir una experiencia de un ser humano, estamos hablando de qué aspectos mejoran el servicio, aire acondicionado, ¿cierto? No son cosas tan cerradas, sino que aquí es describir la experiencia y eso es muy relativo, no es lo mismo una experiencia de pronto a las 5 de la mañana que no haya mucha gente por ahí y haya posibilidad de, de llegar al lugar donde me interesa llegar mucho más rápido y fresco, solo que hay que madrugar, a usted salir del trabajo a las 5 de la tarde en plena hora pico, ¿cierto? Entonces cuando me hablan de la experiencia, me hablan de que yo me la juego a que me puedan responder un mundo de cosas porque cada ser humano tiene su propia experiencia y yo ahí no me puedo poner a medir eso, sino que yo ahí trato de interpretar, ¿cierto? Desde un enfoque cualitativo. Entonces, claro, si yo tengo un enfoque cuantitativo, como es el caso de arriba, más matemático, una pregunta, digamos que de una encuesta, de un cuestionario que se haga desde esa perspectiva cuantitativa, podría ser en una escala de 1 al 5, qué tan satisfecho está con el servicio el día de hoy, ¿cierto? Eso se puede cuantificar, porque entonces pueden decir, no, el 17 de septiembre de 2025 en la estación Tatatá de la ciudad de Pereira se entrevistaron 50 personas. Esa es la muestra. De las 50 personas, 20 respondieron que se sienten en 3 satisfechos. Bueno, el 40% dijo que estaba satisfecho en 3. El otro 30 dijo que estaba satisfecho en 4. Ahí tenemos 70. 15 dijo que 5 y 15 dijo que 1, ¿cierto? Entonces, usted puede decir, de 50 personas, tanto por ciento dijo tanto, tanto por ciento dijo que 3, eso es muy eso es estadístico, ¿cierto? Ahí no hay que agregarle mayor cosa que yo interpreté, que no, a usted no le interesa interpretar nada, a usted le interesa mostrar el dato. Entonces, por eso, su construcción metodológica, ¿cierto? Muy probablemente entonces está ligada a esta ruta metodológica, a lo que está ligado a este método, ¿cierto? Mejor, o a estos métodos, que son métodos científicos, experimentales, estadísticos, que como decíamos, están muy vinculados al interés de demostración, ¿cierto? De comprobación, de experimentación. Listo, que son datos, si se quiere ver así, más objetivos, ¿cierto? Donde no dan tanto pie a que usted como investigador interprete, haga su análisis, sino que usted refleja lo que se demuestre con el dato, con el experimento, con la prueba. Y a ver qué más por acá, bueno, que no se me vaya a perder la sesión acá. Y si por el contrario mi enfoque viene más desde acá, miren, desde lo cualitativo, evidentemente yo tengo una pregunta muy distinta. Aquí ya me están preguntando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a mí me dicen acá cuántos minutos en promedio tarda en llegar a los transportes. Eso depende, ¿cierto? De la persona, de la ruta que tenga que hacer y cómo califica su experiencia. Entonces, ya lo que les decía ahorita, muy probablemente una persona que se monte a las 5 de la mañana y una que monte a las 5 de la tarde, o al mediodía, o a las 10 de la noche, va a tener una experiencia totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, aquí es un asunto más amplio, que no me están diciendo, no, de 1 a 5 qué tan cerquita, qué tan lejos está de su casa. No, aquí cuénteme lo que usted me quiera contar, ¿cierto? Entonces, muy probablemente, usted cómo diseña una técnica que le permita recolectar datos desde esta perspectiva cualitativa, a partir, por ejemplo, de una entrevista, ¿cierto? Una entrevista abierta donde usted lleve unas preguntas semi elaboradas
pero usted está abierto a que en medio de lo que pase ahí en el momento, surjan otras, se le complementen las que tenía o deseche las que tenía previamente elaboradas y resulta que ahí apareció una información más valiosa, ¿cierto? Porque la investigación cualitativa es mucho más amplia, ¿cierto? No tiene que ser como tan determinada por una posibilidad de comprobación, sino que el interés investigativo hace que usted como investigador también participe, esté directamente ligado a lo que está haciendo. Entonces, muy probablemente yo aquí ya pueda recolectar información, pero ya a partir de entrevistas abiertas, ¿cierto? Y a partir de otro tipo de estrategias que están más ligadas a métodos cualitativos como estos, que buscan es esto, ¿cierto? Que buscan es que en un contexto natural de cómo suceden las cosas se pueda interpretar, se pueda comprender, se puedan estudiar cosas que pasan ahí en el momento, que se puedan abordar los comportamientos humanos, las historias de vida, ¿cierto? Está más ligado entonces a eso que queremos describir, interpretar, sobre lo que queremos reflexionar. Se puede presentar desde la perspectiva de los acontecimientos pasados, los presentes, la proyección del futuro. Es decir, aquí claramente hay rigurosidad académica, pero la metodología, es cierto, el paso a paso que yo llevo no necesariamente tiene que ser tan cerrado. Entonces, yo voy a partir del punto uno al punto 2, el punto 2 me va a llevar al 3 y el 3 al 4. No, aquí también debe haber una coherencia académica, metodológica, pero no necesariamente A más B va a ser igual a C, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser así como tan cerrado, sino que existe la posibilidad entonces de utilizar una ruta metodológica que sea más amplia, ¿cierto? Que no necesariamente esté tan ligada a la necesidad de demostrar o de comprobar tal o cual cosa. Y lo mismo, ¿cierto? Si, por ejemplo, este tema, Fabián, que de pronto está un poco ligado a lo que vos querés hacer, ¿cierto? El impacto de la logística en la distribución de mercancías, ¿cierto? Es claro, si yo quiero hacer esto de un enfoque cualitativo, yo hablo de porcentajes, esperen que estoy medio, puedo hablar de porcentajes, de los tiempos de entrega, de los costos, todos esos números, desde los costos, hablar de plata, hablar de combustible, cuánto dinero, hablar de tiempos, eso se puede enumerar, ¿cierto? Ahora, si yo quiero es interpretar la experiencia del cliente con el producto que pidió por la plataforma X o Y, de tal eh, eh, tendencia, de tal moda, y que me llegó pequeño, que ya es muy distinto, ya no lo estoy preguntando por porcentajes, por tiempos, sino por la experiencia de esa persona que compró en esa plataforma y que le llegó ese pedido de Asia o de otro lugar, ¿cierto? Entonces es distinto y obviamente las técnicas van a ser distintas y están asociadas entonces, como lo veníamos hablando, al método y por eso la ruta metodológica se construye en función de esto. Véanlo acá. ¿Cierto? Hablamos de estos métodos entonces cuantitativos o cualitativos y hablamos entonces de unas técnicas que nos permiten recolectar esa información según sea nuestro enfoque de investigación. Entonces, para ir cerrando como esta parte, Luis Fabián te va a mostrar acá, hay compañeros que ven la grabación, material audiovisual. Yo paro acá para poder partir solo la pestaña. This is your brain when you're struggling.
Recordemos que recolectar datos involucra desarrollar un procedimiento, técnica o plan minucioso de pasos y procedimientos que conlleven a la recolección de datos con un fin específico, lo cual conlleva a su vez a preguntarnos: ¿de qué fuentes se van a recolectar los datos? Estos datos los vamos a obtener de personas, de observaciones, o se van a conseguir a través de documentos, archivos, bases de datos o qué otros. ¿En qué lugar vamos a localizar dichas fuentes? ¿Por cuál de los métodos vistos vamos a recolectar los datos? ¿Cuál se identifica más con mi tipo de investigación? Después de recolectados, se debe definir de qué manera se van a analizar. Se debe tener presente que el tipo de análisis de los datos recolectados responde al planteamiento del problema. A su vez, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, principalmente la muestra, las variables, los conceptos, nociones y propiedades susceptibles de ser medidos y que contengan el planteamiento del problema. Las enunciaciones operacionales, es decir, la forma como se operacionalizaron las diferentes variables, son fundamentales a la hora de definir el método que se utilizará para medirlas, ya que a través de estas se pueden realizar las deducciones e inferencias de los datos. Los recursos de los cuales se dispone, como por ejemplo, apoyo de alguna institución o patrocinio, tiempo, económicos y o más. Bueno, muy bien, compañero. Entonces, sí se escuchó bien. Sí, profe. Listo, Hello. listo, hermano, muy bien. Entonces, miren que básicamente ahí lo que nos están tratando de comunicar es, bueno, cuando usted tiene claro toda esa primera parte, cuando usted tiene claro su problema, su pregunta, sus objetivos, su marco teórico, usted ya sabe qué le interesa recolectar, ¿cierto? Usted ya ahí tiene claro qué información le interesa recolectar. Y la ruta metodológica lo que le permite es identificar qué métodos, ¿cierto? Para construir esa ruta, qué método se identifica mejor, ¿cierto? Se armoniza mejor con eso que usted quiere hacer. Entonces, por eso eso es relativo a la propuesta. Si su interés, lo veníamos hablando, es más demostrativo, entonces usted va a ir encontrando que ve, a mí el método experimental me sirve más, porque yo voy a construir mi ruta en función de demostrar algo, ¿cierto? Por ende, entonces mi enfoque metodológico va por ahí. Ah, no, mi enfoque metodológico yo creo que va más ligado o el método que mejor se acoplaría a mi propuesta de investigación sería un método de investigación, acción, participación, porque yo lo que voy a hacer es unos conversatorios, unos talleres con mis compañeros de trabajo. Y yo voy a aprovechar los horarios del almuerzo, los voy a invitar a un pan de bono, una gaseosa, y voy a poner unas preguntas centrales y los voy a poner a conversar alrededor de tema. Y de ahí voy a sacar unos elementos en función de mi propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, es según la naturaleza, ¿cierto? Entonces, según lo que usted quiera, ese método es el que mejor se acomoda, ¿cierto? Es muy difícil yo decir que voy a utilizar un método como el hermenéutico y decir que el interés de mi investigación es comprobar algo o experimentar algo. Porque eso es como ponerse los pantalones en el torso superior y la camiseta abajo donde ponen los pantalones, entonces vestirse al revés. Eso queda mal, luego queda muy enredado. Entonces, por eso el método se debe acomodar, ¿cierto? O debe ser acorde, debe ser muy armonioso con todo eso que veníamos desarrollando, que es el interés de nuestra propuesta. Recuerden que eso termina siendo esa ruta metodológica que me habla de con qué enfoque yo voy a recolectar esa información, con qué técnicas lo voy a hacer y cómo voy a interpretar esa información. Y yo creo que eso ya nos lleva a la parte final de lo que tiene que ver con esa parte de la ruta metodológica que nos presenta el formato, ya la primera etapa del formato, porque de ahí ya nos habla desde, bueno, váyanse a recolectar información y procesenla, analícenla y redacten unas conclusiones. Pero esta primera parte, que es la más
dispendiosa, pues ya la terminamos de abordar. Y ojo, también nos hacen todo el tiempo referencia que esta elección de las técnicas, de los instrumentos, de la ruta metodológica, tiene mucho que ver también o está directamente ligada a la muestra, la población, el universo con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, vayan, para que no nos enredemos. El universo, digamos que tiene que ver con todos los elementos, las instituciones, las personas naturales, todo lo que tiene que ver con la gestión integral del transporte, desde lo académico hasta lo que sucede en la vida diaria, ¿cierto? El señor que maneja el autobús, todo eso, ¿cierto? Que maneja el bus, que maneja la buseta, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, el universo termina siendo todo eso que hace parte del área de la gestión integral de transporte, ¿cierto? Termina siendo como esa parte eh, que de alguna otra manera podemos eh, medir, ¿cierto? O que solo la que podemos identificar un qué hacer, ¿cierto? Entonces, eso a su vez, ese universo finito, de alguna otra manera nos empieza a hablar de la población, ¿cierto? Que la población entonces son todas las personas que tienen algo que ver con ese universo o con todo ese mundo que está ligado al transporte, pues cierto, en general, al transporte. Entonces, esa población pueden ser los conductores, los usuarios, los coordinadores, los que despachan y bueno, miles de funciones que me imagino que hay ligadas a este sector económico. Entonces, esa sería la población, ¿cierto? Dentro de ese universo finito hay distintas poblaciones. Unos son los que conducen, otros son los que eh, se montan al bus como usuarios, otros son los que venden las taquillas y todo eso. Entonces, son poblaciones distintas dentro de un universo finito, ¿cierto? Y de ahí nos vamos a la muestra. La muestra hace parte de esa población específica con la cual a usted le interesa hacer la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos que usted quiere hacer una investigación y sí o sí requiere entrevistar conductores, ¿cierto? Conductores de la ciudad, conductores de Pereira, del transporte integrado, ¿cierto? Resulta que usted va a entrevistar a toda la población, va a entrevistar a los 100, a los 200, a los 300, a los 400 conductores de bus que hayan en Pereira, pues nunca termina de investigar, ¿cierto? Entonces, usted tiene claro que su población es ese sector de conductores de la ruta integrada de transporte tal de la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, en Colombia, pero su muestra son los 2 o los 3 compañeros, amigos que le van a servir de muestra para usted aplicarle las técnicas, para usted aplicarle la entrevista, el cuestionario, el test, para hacer el conversatorio, para hacer el taller, según su propuesta. Pero entonces la muestra es esa pequeña parte de la población que esa muestra es con la que usted va a hacer la investigación. Porque si usted va a hacer la investigación con toda la población, pues enloquece, ¿cierto? Entonces, la muestra termina siendo esa parte que es su, digamos que su posibilidad de confirmar de que usted la información no se la está inventando, ni la está consultando por ahí en otra parte y está cometiendo un delito pues de no citar y de eh, darle un mal uso de información que esté cargada producto de otras investigaciones, ese tipo de cosas, sino que usted tiene que demostrar que más adelante cuando usted me diga que los resultados de su investigación son que se analizó, que se demostró, que se comprobó, o que se interpretó, o que se identificó, usted me tiene que, se supone que queda claro que esas conclusiones son producto de que a unas personas reales, en un contexto real, se les aplicó o a personas o a cosas, pues se aplicaron experimentos o entrevistas o cosas que verdaderamente hablen de que ahí hay unos resultados reales de investigación y por eso siempre hablamos de una población y de una muestra, ¿cierto? Que la muestra es la que a usted le da esa información como investigador para que tenga algo por analizar y con base en ese análisis, una vez a esa muestra usted le aplica las técnicas y recolecta la información, pues ya usted se va a procesar esa información, con base en ese procesamiento produce unos análisis y con base en esos análisis redacta unas conclusiones y un informe final de investigación. ¿Es claro entonces, Luis Fabián? Claro, profe. Sí. ¿Alguna duda, mi hermano? ¿Alguna pregunta? No, no, por el momento no, profe. Listo, bien.
Bueno, mi hermano, entonces ya simplemente acá para culminar, algunas recomendaciones, ¿cierto? Esperen por acá, esto ya lo habíamos visto. Algunas recomendaciones que están acá, ¿cierto? Que es ya como que, bueno, una vez ya tengamos desarrollado toda la parte central de la propuesta de investigación con procesamiento, análisis y redacción de informe final de investigación incluidos, pues ya ahí sí una vez yo tenga claro todo eso, me puedo devolver a la parte inicial de la etapa uno y desarrollar un resumen, ¿cierto? Que ese resumen a su vez contenga entonces el objetivo, lo que se estudió, la metodología es cómo se hizo, los resultados es lo que se halló, las conclusiones es en función de esos resultados usted qué puede decir, qué puede recomendar y las palabras claves que son las que acompañan entonces o las que todo el tiempo fueron centrales en la construcción de esa propuesta de investigación. Entonces miren que ustedes puedan dar fe de todo eso una vez ya tengan la investigación desarrollada. Hablar de un resumen sin tener todo esto desarrollado, pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces por eso ya tienen estas recomendaciones claras para que una vez ya tengamos todo desarrollado podamos elaborar un buen resumen, ¿cierto? Que sea claro, conciso, que tenga los elementos que debe contener un resumen. Lo mismo la introducción, ¿cierto? Entonces, tema central, resumen e introducción y redacción de los resultados. Listo, entonces recuerden, dos recomendaciones principales, las que tenemos acá. Ser conciso, ser claros, que la información esté lógica y ordenada en la manera en que presentamos esos resultados, que si nos podemos apoyar de tablas, de gráficos, o de imágenes, de fotografías, eso es clave porque eso mejora la comprensión de lo que ustedes están tratando de demostrar, que citen esas referencias de otros autores que también respaldan, ¿cierto?, esos resultados de ustedes, que ustedes puedan decir, vea, y esto reafirma, una vez ustedes tengan resultados de investigación, y esto reafirma lo que decía tal investigador hace 5 años, de que aplicar técnicas de innovación a la entrega de mercancías puede mejorar las ganancias, maximizar ¿cierto? Entonces, citar, si van a respaldar sus resultados de otras fuentes, citar a esos otros investigadores, porque eso le da más peso a su propia investigación, eso habla de que hicieron una investigación bien hecha, y revisar pues de que gramatical y ortográficamente esté bien construida. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque esto nos permite comunicar, aumentar el impacto de la investigación y facilitar a otros la comprensión. Recuerden que todo el tiempo les hacía referencia sobre eso. Y la estructura básica de la presentación de los resultados generalmente es introducirlos, ¿cierto? Presentar cuáles eran los objetivos, qué era lo que, y contextualizar qué fue lo que hacía yo, luego ahí sí presentar esos datos, analizar finalmente esos datos y concluir. Que esto ustedes lo tienen distribuido en dos etapas, una de análisis, en tres, una de análisis, una de procesamiento y una de conclusiones. Y acá podemos ver un ejemplo, pero entonces también recuerden que sobre todo las conclusiones las vamos a redactar en función de esto, por eso el inicio de la presentación de los resultados es presentar los objetivos. A su vez, la redacción de las conclusiones, por eso las vamos a realizar en función de esos objetivos que nos pretendíamos resolver, ¿cierto? Entonces ustedes dijeron interpretar, se interpretó, ¿cierto? Analizar, se analizó, ¿cierto? Porque tenemos que cerrar diciendo que efectivamente nuestros objetivos fueron cumplidos, ¿cierto? Recuerdan lo que hablamos en la primera clase, que eso no quede como un Frankenstein, una cosa apunta para un lado, otra apunta para otro, sino que esto tiene que quedar coherente, estructural y armoniosamente conectado. Listo, es una perspectiva académica. Y lo último es una recomendación, muchachos, para que esto es una realidad, el uso de la IA en la construcción de procesos es una realidad. No hay problema con esto, ¿cierto? Porque pues no vamos a pelear con el tiempo ni con la historia, pero lo importante es que lo hagamos con ética y que lo hagamos bien y que sepamos hasta dónde ella me puede apoyar, pero no que me haga el trabajo, porque ustedes son los que saben de gestión del transporte, ustedes son los que tienen esas capacidades humanas que les permiten analizar, comprender, sentir, ¿cierto?
y un tipo y unas habilidades que una inteligencia artificial no va a tener, ¿cierto? Como sentir empatía, sentir solidaridad, cooperación. Entonces no perdamos tampoco pues ese tema muy de nosotros, pero también apoyémonos, pero apoyémonos bien. Por eso les doy acá unas recomendaciones, porque es clave siempre que le demos un rol, una acción, un contexto y un formato de salida, ¿cierto? Que yo quiero que me entregue. Cuando yo le doy clara esas indicaciones, miren acá, actúa como un investigador, eso es darle un rol, sugiere 5 temas de investigación, eso es proponerle una acción, decirle que debe dar una breve descripción de por qué cada tema es relevante, eso es darle un contexto de cómo debe responder y luego decirle que en forma de viñeta le entregue esa información, eso es darle un formato de salida y de restricción, ¿cierto? ¿Qué quiere usted que le entregue de producto final y que evite no hacer tal o cual cosa? Entonces, no hay ningún problema, vamos a hacerlo, pero hagámoslo bien, muchachos. Yo pensé que estaba compartiendo pantalla. Fabián, ahí sí. Ahí sí, profe, ahí se ve bien. Bueno, hermano, entonces ahí es lo que te decía del rol, la acción, el contexto y el formato. ¿Cierto? Cuando yo le doy esas indicaciones claras, ya ahí estoy, estoy siendo por lo menos también técnico en cuanto a cómo le doy el rol, para no estar tampoco reproduciendo cosas ahí a medias que ya les dé. Listo. Y esto es lo que les está presentando sobre los resultados. Esto, las recomendaciones en la redacción de esos resultados y la estructura básica y las recomendaciones pues, que se deben tener al respecto. Aquí quedó claro también la explicación, Fabián. Sí, señor, sí, profe. Listo, muy bien. Y acá, que es como la más carnudita, era lo que les decía sobre la redacción del resumen y la redacción de la introducción, que ya sería irnos para allá, para la parte inicial, que a su vez entonces vamos a terminar por el inicio con la redacción del título, el resumen y de la introducción. Y recuerde, Fabián y compañeros, compañeras que ven la grabación, que el título sí o sí nos habla de toda la propuesta de investigación. Evidentemente, el título es como si reprodujéramos de alguna otra manera lo que fue el contenido central de la propuesta y evidentemente el título también debe contener entonces el problema central o el contenido central o el objeto de estudio o las variables de estudio. El título necesariamente debe decir en el título qué era lo que está estudiando, ¿cierto? Y también en dónde, ¿cierto? Entonces, si la propuesta tenía que ver con el mejoramiento de la cadena logística en la entrega de suministros y de paquetes producto de las empresas como Servientrega, entonces el título debe decir el mejoramiento de la cadena de suministro a partir de la eficacia en las empresas transportadoras en la ciudad de Pereira, ¿cierto? Por decir cualquier cosa, pero entonces el título me habla de la propuesta. No pongamos títulos como rimbombantes, porque esto suena muy bonito, no. El título me habla también igualmente de lo que hay ahí, de lo que yo más adelante me voy a encontrar, que es lo que se estudió, ¿cierto? Ese objeto de estudio, lo que se desarrolló todo el tiempo en la propuesta. Bueno, muchachos, entonces yo creo que aquí hay unas recomendaciones amplias. El tema creo que ha sido suficientemente ilustrado en cuanto al material de formación como el material que yo les voy proyectando de manera extra, si lo queremos pues, ver así. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, porque si no, de esta manera ya culminamos este primer momento y primero y único de nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, que era explicar y abordar esa culminación de la construcción de la propuesta de investigación. Entonces hay unos elementos ahí que yo quería que quedaran muy claros, que los tuviéramos muy presentes. Yo creo que el objetivo se cumplió. Si Fabián tiene que está conectado en estos momentos, tiene alguna duda, alguna pregunta, es el momento de realizarlo, hermano. No, no, profe, ninguna. Queremos hacerlo de la mejor manera. Ya con todas estas bases que nos diste, pues, como la idea, ¿no?
Bueno, señor, claro que sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que más adelante, pues de pronto, damos los calendarios para que citemos a una sesión ya final, pues como para retroalimentar, para contarles cómo les fue. Y una vez ya yo revise pues las evidencias, y como no voy a decir una especie de sesión de cierre, pero bueno, igualmente recuerden que ahí queda el chat de investigación, queda el correo institucional, quedan todos los mecanismos. Yo obviamente estoy en función de ustedes, estoy en función de la formación de ustedes y yo ahí quedo atento a cualquier retroalimentación, a cualquier asesoría que requieran. Agendamos, sacamos el espacio y vamos a sacando adelante la construcción de la propuesta. ¿Listo? Profe, pregunta, ¿hasta cuándo hay plazo? Fabián, eso está programado porque el trimestre termina a principios de octubre y la docente, como ustedes deben entrar ya a recibir otras competencias, si no estoy mal, la de docente líder me indicaba que estaba al cierre de agosto. Yo tengo que volver a revisar bien el cronograma, al cierre de agosto y todo septiembre. Por eso la evidencia se entrega como por ahí en la primera semana de octubre. Venga, miremos de una vez acá que ya está programada, Fabián. Profe, ya mire, por ahí dice que 30 de septiembre. Listo. Sí, señor. Listo, Fabián. Es que va atento ¿Listo, a profe? cualquier duda, cualquier pregunta, mi hermano. Y compañeros, compañeras que ven la grabación, aquí estoy. Listo. De una, profe, muchísimas Listo. gracias. Con todo el gusto. Nos vemos. Feliz Que estés noche. muy bien, hasta luego. Hasta luego, Fabián. Saludos.